duda, han leído, han resuelto las tareas que se les pidió. Ah. Hola. Buen día, licenciado. Tenía una consulta, dicen. Sí, ¿qué consulta tienes? Dicen las prácticas que subí al módulo era de conjuntos y todavía no hemos tomado esos temas. Y no los he hecho, licenciado, la verdad, porque obviamente. Ya. Pero has presentado tus temas de lógica, ¿no? Tus áreas de lógica. Sí, sí, licenciado, de lógica, sí, todo de eso. Bien, vamos entonces a revisar un poco los conceptos de conjuntos. Ustedes saben lo que significa un conjunto, ¿no? La idea intuitiva de lo que es conjunto. La idea intuitiva de lo que es conjunto es la reunión de objetos, sean personas, animales, cosas, tangibles o intangibles. En matemáticas se utilizan conjuntos numéricos que son objetos intangibles. Bien. Lo que más caracteriza un conjunto es que un conjunto puede quedar determinado ya sea en comprensión puede ser en extensión. ¿Cuándo vamos a decir que un conjunto está definido en comprensión? Cuando se indica alguna propiedad común a esos objetos. O sea, para definir un conjunto en comprensión hay que buscar alguna propiedad común que tengan los objetos y a través de esa propiedad común podemos nosotros identificar los elementos de un conjunto. Por ejemplo, si yo les digo el conjunto de vocales de nuestro alfabeto, estoy definiendo en comprensión.
ustedes me entienden perfectamente cuando digo que estoy refiriéndome al conjunto de vocales de nuestro alfabeto. ¿Cuáles son sus elementos de ese conjunto? ¿Cuáles son los objetos que integran ese conjunto? ¿Alguien me puede decir? Las letras de la A a la Z, licenciado. Otra vez te repito. ¿Cuáles son los objetos que tienen la cualidad de ser vocales y que son letras de nuestro alfabeto? A, E, I, O, U. Exactamente. Todos tienen una propiedad, la de ser vocal. El A, E, I, O y U. Y nada más. La B, ya no, la B, C, L, etcétera, ya no pueden entrar porque no son vocales, ¿no? Entonces, tengo definido el conjunto en comprensión, el conjunto de vocales, en este caso, ¿no? Ahora, a un conjunto se le puede asignar letras. En matemáticas utilizamos las letras mayúsculas para representar conjuntos y letras minúsculas para representar elementos de un conjunto. Eso han visto en colegio, en la escuela, desde la escuela se introducen ese tipo de conceptos, ¿no? O sea, la idea de conjunto y elemento de un conjunto, ¿no? Por convenio simplemente, pero eso no es definitivo, ¿no? Yo puedo utilizar otros símbolos, como por ejemplo los símbolos del alfabeto griego, que también se utilizan mucho. U otros símbolos que ustedes podrían crear, o que se podía crear, ¿no? Y los objetos igual, no necesariamente por letras, deben ser por otros símbolos. Bien, entonces en comprensión. Y después podemos definir también en extensión. Y hace rato ustedes me han dicho que los elementos de ese conjunto que les he mencionado, que es el conjunto de vocales, me han indicado en extensión, que es, me han dicho, es el A, el I, el O, el U. A, E, I, O, U, los 5, y no hay más. Y a eso se llama definir un conjunto en extensión. He identificado todos los elementos de ese conjunto. Entonces ya podemos definir y convenios de notación. Los convenios de notación se utilizan llaves, eso desde la escuela nos han enseñado, para encerrar los elementos de un conjunto entre llaves. Cuando se encierran varios objetos entre llaves o los símbolos que representan a objetos entre llaves, significa que se trata de un conjunto, ¿no? Los conjuntos numéricos que también han visto en colegio son los siguientes. El primer conjunto que han visto en la escuela es el conjunto de los números naturales. ¿Se acuerdan cuál es el conjunto de números naturales? Los números del 1 al infinito. Exactamente. Y están viendo el tema que estoy compartiendo. Sí, licenciado. Ya, ahí lo he resaltado, al conjunto de los números naturales. Por convenio, y es un convenio universal. Cuando se dice convenio universal, es en todo el mundo, ¿no? Todo el universo se representa el conjunto de números naturales por la letra N, ya sea si hablan en cualquier idioma. Es un convenio de notación universal, por eso se llama notación universal. Por una N mayúscula y remarcadita inclusive. Y entre ellas, dice que ese conjunto N está definido, o define al conjunto cuyos elementos están encerrados entre dos llaves. Y ahí están los elementos el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, hasta el infinito. ¿Esto está en comprensión o en extensión? Si yo les preguntara, si la pregunta fuera esa. O sea, decirles, digan si está definido ese conjunto en extensión o en comprensión, puesto que hemos dicho que todo conjunto se puede definir en extensión o en comprensión. ¿Cuál sería su respuesta? Extensión, licenciado. En extensión.
A ver, ¿qué dicen su compañero? ¿Qué dicen todas las otras personas, los otros jóvenes estudiantes? En comprensión, En comprensión, ¿no? Medio en extensión, medio en comprensión, ¿no? Pero más en comprensión porque comprendemos perfectamente cuáles son esos elementos, ¿no? Solo que no es imposible de que definamos en extensión, imposible definir. En extensión quiere decir que hay que identificar a toditos, exactamente. Y solo los conjuntos finitos se pueden definir en extensión. Los infinitos es imposible, es un conjunto infinito, ¿no? Bien, ese es uno de los primeros conjuntos y no se van a olvidar porque este conjunto lo vamos a utilizar mucho. En matemáticas se utiliza este conjunto de números naturales, se utiliza mucho especialmente en técnicas de conteo, ¿no? En lugar de escribir de esta forma, también puedo definir, esto sí está en comprensión. N, ya sabemos que N es el conjunto de números naturales, y entre llaves escribimos así. Esta X es un símbolo que se llama indeterminada o variable. Normalmente se utiliza la X. En el colegio nos han indicado que X representa un objeto indeterminado, es una variable, ¿no? Entonces, utilizamos cualquier símbolo. En este caso vamos a utilizar la X. Este objeto X es tal que representa a un número entero positivo. Ustedes también conocen los números enteros. ¿Cuáles son los números enteros? ¿A qué llaman? Conjunto de números desde menos infinito hasta positivo infinito. Ya, pero ¿qué características tiene? 1, 2, 3, 4, 5. Exactamente. Son los mismos números naturales, pero con signo negativo o con signo positivo. Hay uno que no tiene signo. ¿Cuál es ese elemento que no es ni positivo ni negativo? 0. 0. El cero. El cero es el único número que no es ni positivo ni negativo, no tiene signo. Bien, entonces aquí dice que n es el conjunto de objetos tal que ese objeto es un número entero positivo. Y los enteros positivos son el más 1, más 2, más 3, pero por convenio el más ya no se escribe, ¿no es cierto? Se sobreentiende. Escribimos siempre 1, 2, 3, 4, etc. Y se sobreentiende el signo más por delante, ¿no? Es un convenio de notación. Entonces también puedo definir el conjunto de números naturales de esa manera, ¿no? Como los enteros positivos, o sea, a partir del 1, 2, 3, etc. También puedo escribir así, esta notación también les es familiar. ¿Qué significa esta en redondilla? Aquí. X, ¿cómo se lee esto? Aquí tengo una equivalencia. El primer miembro de la equivalencia está expresado. ¿Cómo se lee esta expresión? La X está relacionada con el N, por este símbolo. ¿Con qué nombre se conoce ese símbolo? Doble implicación. Claro, esta doble flecha de ida y de vuelta es la doble implicación. Me estoy refiriendo al primer miembro de esta doble implicación, lo que está escrito a la izquierda. ¿Cómo se lee? Antecedente. No, ¿cómo se lee? No. para todo número natural. No aparece la palabra para todo. ¿No es así? X pertenece a todo el mundo. Exactamente, eso así nos han enseñado en la escuela, ¿no? Y en el colegio también. Nos han dicho, X pertenece a N. ¿Qué significa eso? Que X representa un elemento indeterminado de N, del conjunto de números naturales, porque N para nosotros en este momento representa a este conjunto de números naturales, representa al 1, 2, 3, 4. ¿Y qué significa que X sea indeterminado? Significa que X puede tomar
el 1, o el 2, o el 3, o el 4, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Por eso se dice indeterminada, o también se llama variable. Ese es un concepto que tienen que tener muy claro cuando estén hablando o haciendo matemáticas. Bien, entonces aquí decimos que este elemento pertenece a este conjunto o es elemento de este conjunto N, si y solo si este objeto X, indeterminado, es o representa un número entero positivo. Y los números enteros positivos se llaman naturales. De esa manera también puedo definir, y está definido en comprensión. Cuando escribo de esta manera, en comprensión. De esta manera, en comprensión. Aquí, medio en comprensión, medio en extensión. En realidad es comprensión también, ¿no? Aquí tenemos un ejemplito. Un ejemplito de conjunto A. Le hemos dado el nombre de conjunto A. Podríamos haberle dado cualquier otro nombre, bautizado con cualquier otro nombre. Hemos dicho que vamos a representar por letras mayúsculas, y la primera letra mayúscula que aparece en el alfabeto es la A, la letra A. Entonces, A es el conjunto. ¿Por qué sabemos que es conjunto? De cómo sabemos. Observen el segundo miembro, de A igual, dice. ¿Y qué aparece? ¿Qué símbolo? Después del igual. Corchete. Sí, No, llave. Llave, ¿no? Y hay una llave de apertura y una de cierre. Entonces quiere decir que A representa un conjunto. ¿Y cuáles son los elementos de ese conjunto? Sigan leyendo. X pertenece al conjunto de números naturales. Está bien. Estos dos puntitos se lee tal que. Tal que. ¿Ya? 3 es... Ese objeto, el objeto X, se encuentra entre ¿qué números? Entre 3 y 7. 3 y 7. Es decir, que ese objeto, ese número natural, que en este caso es indeterminado, debe ser mayor o igual que 3. Este símbolo apunta al menor y abre al mayor. En este caso el X está en el lado del abierto. Entonces, ese de este signo menor o igual, ¿no? Entonces, X es mayor que 3 y menor que 7. Estrictamente menor que 7. O sea que está entre 3 y 7. Está definido en comprensión o en extensión. El conjunto A. En comprensión, ¿sí? En comprensión. Ahora quiero definir en extensión. Defínanlo ustedes en extensión. Es un conjunto finito ese. 3, 4, 5, 6. Correcto. Que sea mayor o igual que 3. Entonces empezamos con el 3, igual, ¿no? Después el siguiente sería el 4. Después el 5. Después el 6. Después el 7. ¿Puede entrar? No, ya no entra porque dice estrictamente menor que 7. Entonces son los números que están entre 3 y 7. Pudieron tomar el extremo inferior, que el extremo inferior en este caso es el 3. ¿No? Entonces ahí lo tenemos definido en comprensión y también hemos definido en extensión. Aquí en el ejemplo 2.3 es el mismo conjunto A de hace rato, del ejemplo 2.2, y ahora en el ejemplo 2.2 está definido primero en extensión, en comprensión, y ahora está en extensión. Hemos identificado exactamente todos los objetos del conjunto A. Aquí tenemos otro conjunto, el conjunto B, en el ejemplo 2.4. En ese conjunto, ¿cómo está definido? ¿En extensión o en comprensión? Comprensión, sí. En comprensión. Esta Z mayúscula que está aquí es también un convenio universal.
representa al conjunto, es decir, un símbolo universal, ¿no? Representa al conjunto de números enteros. Ya me han dicho que los números enteros son los números naturales precedidos del signo más o del signo menos, incluido el cero que no tiene signo, ¿no? Entonces, dice, ¿cómo está definido esto? ¿En comprensión o en extensión? Comprensión. En comprensión. Es el conjunto de números enteros. Cuando dice X pertenece a Z, quiere decir que X representa número entero, ¿no? Entonces ponemos así, es el conjunto de números enteros. Esos dos puntos se lee tal que el cuadrado de ese número entero, no sabemos si indeterminado, tiene que ser igual a 9, dice, ¿no? Entonces estamos definiendo en comprensión. Ahora, defíname en extensión. ¿Cuál es el...? Queremos definir en extensión. ¿Cuáles son los elementos? ¿Cuáles son aquellos elementos, ¿no? Aquellos números enteros que verifican con esta igualdad? Verifican quiere decir que al sustituir X por ese número entero, el resultado de, o sea, esa proporción tiene que tener valor de verdad B. O sea, el cuadrado de ese número entero debe ser igual a 9. Menos 3 y 3. Exactamente, ahí está, ¿no? Ahí. Es las cosas en extensión. Bien, esos son los conjuntos definidos en extensión y en comprensión. He dado algunos ejemplos y en el libro tienen cualquier cantidad de ejemplos y ejercicios. Entonces, lo único que tienen que hacer es revisar, leer y resolver los ejercicios para familiarizarse. Lo que se destaca en matemáticas es que la idea de conjunto, hay un poco de contradicción con la idea común de conjunto. La idea común de conjunto es reunión de objetos. Y si ese conjunto tuviera un solo elemento, ¿sería conjunto? Un conjunto que tiene un solo elemento. No sería conjunto. De acuerdo a nuestro criterio, a la opinión común, no es conjunto, ¿no es cierto? Pero en matemáticas aceptamos y le llamamos conjunto unitario, aquel conjunto que tiene un único elemento. Entonces, por convenio, no nos vamos a olvidar, por convenio, el conjunto que tiene un solo elemento se llama conjunto unitario y se lo considera como un conjunto con un solo elemento. Entonces vamos a incluir. Y si no tuviera elementos el conjunto. Conjunto vacío. Exactamente, eso nos han enseñado también en la escuela, ¿no? En colegio. Nos han dicho que existen los conjuntos vacíos, pero en matemáticas. Hay un convenio para representar el conjunto vacío. Y es el convenio de notación. Se utiliza la letra del alfabeto griego, este es el phi, y entre llaves, pero no debe haber ningún símbolo escrito ahí, o sea, no debe haber ningún objeto dentro de las llaves. O bien se acostumbra, y se utiliza mucho esto a veces en demostraciones, definir el conjunto vacío de esta manera. Dice, el conjunto vacío es el conjunto de los objetos tal que ese objeto es distinto de sí mismo. ¿Ustedes conocen algún objeto que sea distinto de sí mismo? Por ejemplo, Pedro, que es una persona, puede ser distinto de sí mismo, o sea, puede pertenecer al conjunto vacío, a este conjunto phi, puede representar así. Pedro es distinto de Pedro. ¿Puede ser eso?
si se trata del mismo objeto. No, licenciado. Es imposible, ¿no? Es imposible que encontremos un objeto, sea tangible o intangible, persona, animal o cosa, cualquier otro tipo de objeto que podamos imaginarnos, que sea distinto de sí mismo, ¿no? Entonces es imposible eso. Por esa razón el conjunto vacío definen de esta manera, de una manera formal, por lo menos en matemáticas así se la acepta. Bien, esa es la idea, eso es todo lo que tienen que aprender de conjuntos. Y como ejemplos tienen ustedes aquí el conjunto de números naturales que tienen que memorizar. Sí que tienen que memorizar a todos los vides. Ese conjunto de números ya hemos definido. El conjunto de números enteros, lo que me dijeron, también puedo expresar de esta forma. Z es el conjunto de los números enteros positivos, enteros negativos, incluido el cero. Por convenio de notación, desde la escuela, no desde el colegio, ¿no? Desde internet, los hechos de internet. Les decía, el más, cuando se escribe un signo delante del número, se sobreentiende el signo más. Entonces podemos escribir en vez de más 1, más 2, más 3, aquí está el más. Podemos escribir más 1, más 2, más 3, etcétera, hasta el infinito. Otro conjunto que también tienen que memorizar es el conjunto de los números racionales. Esto han visto en colegio. Me dicen cómo, cuando decimos que un número es racional. Cuando es el cociente de un binomio con su divisor. Hay idea, solo que no está bien definido. ¿Cuándo hay fracciones? Son los quebrados. Ya. ¿Y los quebrados qué significan? Fracciones, licenciado. Los quebrados qué significan, no sé. ¿Sí? No son números ¿Cómo? enteros. También son números enteros, licenciado. No, no son números enteros. A ver, piensen. El cociente de dos números enteros. El cociente, ya, sí, todo lo que he dicho es quebrado, es lo mismo que decir dividido un número entre otro número, pero lo que no han definido es qué tipo de número. El numerador ¿cómo tiene que ser? Se llama, al que esté escrito encima de la rayita de quebrado, se llama Uno numerador, sobre y el que dos. está escrito debajo de la raya de quebrado se llama denominador, ¿no? A ver, fíjense en la definición. Aprendan a leer una definición. Dice Q es un convenio universal también. Es el conjunto, porque siempre ya, ¿no? Es un conjunto de los objetos, tal que ese objeto se puede expresar de la forma A sobre B, o A dividido entre B, o A quebrado B. Son nombres que se les da, ¿no? Pero ¿qué es A y qué es B? Aquí está clarito. Dice dónde ya había sido A, cómo tiene que ser A y cómo tiene que ser B, qué representa A, qué representa B. Donde A puede ser entero, número Ya, ahí natural. dice. No, entero. Aquí dice entero. No se olviden que los números naturales también son enteros, ¿no es cierto? Porque están
porque el 1, 2, 3 también son naturales, pero también son enteros, ¿no? Al mismo tiempo. Eso vamos a ver después. Aunque ustedes han visto lo que es subconjunto. N es subconjunto de Z. Este conjunto N es subconjunto o es parte del conjunto Z, porque todos los elementos de N están también dentro de Z, ¿no? Bien, aquí dice A representa un número entero, o sea, A pertenece a Z, quiere decir que A representa un número entero, solo que en este caso no conocemos el número, por eso se llama indeterminado. O sea, aquí hay dos indeterminaciones, ¿no? La X es una indeterminación, A es otra indeterminación, y aparece el denominador, que es también ¿qué tipo de objeto es? B pertenece a enteros. O sea, ya, B es un número entero, ¿no? Pero aquí dice que aquí hay un aditamento, esta comita lean como I. Y ve cómo debe ser el B. B sea Desigual de cero. Ya, distintos de ser. Esto quiere decir diferente, distinto de ser. O sea, no debe ser igual a cero. O sea, el denominador no puede ser igual a cero. Entonces, es el cociente de dos números, no se olviden. Un número racional, se dice que es racional porque se puede representar como el cociente de dos números enteros. Ejemplo, el 2/3 ¿es número racional? Sí, sí. Sí, porque el numerador es 2, es número entero, y el denominador es 3. Entonces es el cociente de dos números enteros, y a ese llamamos número racional. Puede el menos 5 sobre el 3, menos 5 sobre 3, ¿es número racional? Sí, licenciado. Sí, porque se puede escribir, en realidad estamos escribiendo, ¿no? Como 3 sobre, hemos dicho menos 3 sobre, ¿cuánto les he dicho? Menos 3 sobre 5, les he dicho, ¿no? Arriba puede ser un número entero, puede ser positivo o negativo, el denominador también. ¿Y si fuese 5 sobre 0? ¿Es racional? No, licenciado. No dije, sería natural. Imposible. Hemos dicho que el denominador no puede ser 0. A ver si usted, me han dicho también que se puede obtener dividiendo 5 entre 3, ¿cuánto es? ¿De qué manera también se puede escribir el 5 sobre 3? O sea, ¿de qué otra forma puedo escribir el 5 sobre 3? Aquí es igual. ¿Tiene máquina de calcular? Calculen 5 medidas de una máquina de calcular, dividen 5 entre 3. O sea, 5 dividido entre 3, 5 sobre 3. Un sexto. ¿Un sexto? A 1.6, licenciado. 1.6. 1.6. Un entero y 6 décimos. Exactamente. Sí, Dicen, Ya. Sí, licenciado. Exactamente. Ya. Entonces, si les dice 1.6, si les preguntaran, ¿es número racional? ¿Qué dirían ustedes? ¿Cuál sería su respuesta? Que sí, licenciado. ¿Por qué? Está bien la respuesta, pero ¿por qué? Porque los números racionales también cuentan los números que van consecutivos, o sea, punto 6, punto 7, también se puede expresar, licenciado. No siempre, ¿no? Pero en este caso sí, porque yo puedo escribir el 1.6, puedo escribir como el cociente de 5 sobre 3. También puedo, y ya estoy escribiendo en forma de quebrado, ¿no es cierto? Estoy escribiendo en forma de número racional, ¿no? ¿Por qué viene el nombre de racional? Es la razón de dos números, ¿no? La razón de dos números estamos comparando en realidad dos números enteros, y esa comparación se llama razón. Por ese hecho es que creo que le han puesto el nombre de números racionales. Bien, entonces el 1.6 puedo escribir de qué manera, como 5 sobre 3,
Pero también puedo escribir como menos 5 sobre menos 3. A ver, dividan menos 5 sobre menos 3 en su máquina. Es igual. Menos un segundo. 1.6. Igualito, ¿no es cierto? Entonces, suficiente que un número, si yo les dijera el 10 sobre 6, Es lo mismo. 1.6. ya, y es lo mismo que 5 o 5 sobre 3, ¿no es cierto? Entonces, un número racional se puede escribir de infinitas formas, un mismo número racional, ¿no? De distintas maneras se puede escribir, pero siempre tiene que ser como el cociente de dos números enteros sobre enteros. No se olvide, racional entero sobre entero, de ese amor. Si yo les digo, el 0,5, ¿es racional o es irracional? Sí, licenciado, es racional. ¿Cómo puede? Ya, demuéstrame que es racional. ¿Cómo Ah, no, licenciado, porque su denominador sería 0. No. Si yo, el 0,5 es el cociente de qué números enteros. Solo necesito, Un medio. claro, un medio. El denominador no es 0, ¿no? Es 2. El numerador 1 y dividan 1 entre 2 les da 0,5. Por tanto, si la pregunta es, diga si el 0,5 es número racional o no. La respuesta sí sería sí, porque el 0,5 puedo escribir como 1 sobre 2, entero sobre entero, ¿no es cierto? También puedo dividir, ¿de qué otra manera también podría escribir? No es la única forma, ¿no? ¿Qué número, licenciado, dijo? El 1 sobre 2 me ha dicho, ¿no? 0.5, ¿no? Sí, el 0,5. 5 décimos. 5 décimos. También